867-9078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Aquí estamos y nos estás escuchando o viendo, porque puede ser a través de la aplicación de Radio Caput, a través de la web, o puede ser a través de YouTube. Puede ser que nos estés viendo y que tengas ganas, después de vernos un rato o todo el programa, de hacer un me gusta, poner un like, y suscribirte a la radio, que tiene una programación muy amplia. Así que aquí estamos en esta mirada diferente, o en este esfuerzo por ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Esto es Mundo en Clave. Nos acompaña, por un lado, Lucas Loza y mi compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Aquí estamos, desde Caput, sabiendo que después nos van a volver a escuchar a través de la radio pública de Marcos Paz o a través de RPD Radio en Oberá, en la provincia de Misiones, o a través de Radio Pista Urbana. En esos tres lugares algunos se van a ir agregando muy prontito también, así que les ofrecemos esto, y hoy, en este programa en el que hablamos siempre o de un país, o de un conflicto, o de una región, o de algún tema que atraviesa muchos países o al mundo íntegro, lo vamos a hacer con una música donde vamos a confundirlos un poco porque hay un juego de idiomas ahí, así que vamos. Abel Studios, Cami, Rap Style, seguiremos manifestándonos a diario con la misma fuerza que el primer día. يلتحيتوا ما ننساكم يا ابطال الصحراء والثوار بالدم سخيتوا مسخاكم والغير منكم ما ينار يا ولاد قوموا ومناتوا. Tenemos una invitada en el piso, para los que están viendo a través de YouTube, la están viendo, en un ratito la vamos a presentar. No creo que nos pueda traducir íntegro lo que están diciendo en la canción, o probablemente no pueda, pero sí seguramente va a poder traducir la intención de lo que está pasando, no solo en esta canción, sino también en el país. Dicen, pero no cumplen nada. Si no hay solución, habrá lucha armada. Se ríen de nosotros con la misma historia. Más de 40 años y no falla mi memoria. Si nosotros no luchamos, dime quién lo hará. Ven que está en dos idiomas que contrastan mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay algunos lugares en el mundo donde ocurre que son como bilingües, ¿no? Tal cual. Pero aquí, con esta canción, escuchemos la parte de castellano. Piensa en los mártires que dieron la vida. Luego sigue tu lucha por la causa conocida. Tengo 1000 razones escritas en la mesa. Queremos soluciones y no falsas promesas. Y ahí con esta parte de la canción nos vamos a Larry con su editorial, que nos va a aclarar un poco de qué trata. Aún en el idioma que nos es extraño, hay una palabra que es clave. La aprendí a distinguir. Bueno, decir que el mundo está en crisis es, sin duda, es un lugar común. Una frase hecha y mediocre. Pero lo cierto es que el planeta parece crujir y deja al descubierto que la convivencia, tal como está planteada, no puede sostenerse en el tiempo sin cambios sustanciales. Los postulados de la academia anuncian cambios civilizatorios
Y si bien describen los síntomas y aproximan el diagnóstico, no aciertan con el tratamiento. Algunos parecen intentar con el azar intelectual. Con la política pasa algo parecido, aunque el tenor del discurso es más apocalíptico. Tampoco aciertan a comunicarse con las masas y crean un estado de mayor desaliento, cansancio y deserción de la cosa pública. La tecnología avanza a un ritmo dispar y acelerado, que tampoco ayuda a la comprensión de los vínculos, alejándonos de los contactos cercanos y del abrazo inclusivo del entorno o de la comunidad. En tanto, subsisten acontecimientos trágicos que los miramos a diario por televisión y los normalizamos, como firmando nuestro propio certificado de pobreza intelectual o quizás de defunción, certificado de defunción. Genocidios, hambrunas, epidemias y violencias de todo tipo vinculados a sistemas de dominio colonial, neocolonial, imperialista, totalitarios, nada anclado en alguna mínima armonía política o social. Sin embargo, a pesar de estas miradas poco alentadoras, comienzan a percibirse algunos destellos de cambio. El desafío del hegemón, esa idea estanca de que el dominio iba a ser para siempre y de un lado, de que Asia iba a continuar con el camino de la eterna derrota, o de que África continuase con la boca cerrada esperando que le saquen hasta el último aliento. Hoy vamos a puntualizar en un conflicto callado por la prensa y los poderes centrales, la causa saharaui. Dime quién lo hará. Nos unimos, avanzamos y gritamos libertad. Somos el futuro, nueva generación. En Masjid al-Sahara no existe... Para presentar a Dayana López le voy a pedir ayuda a un amigo nuevo. A ver. Tengo. Dayana López es corresponsal en Argentina de Sahara Express Service. Es la agencia saharaui de noticias, y de RAS TV, es la televisión pública saharaui. Además pertenece a la Red Argentina de Comunicadores por la Descolonización del Sahara Occidental. De paso les comento que con representación de periodistas de toda América Latina, de algunos países europeos, como Italia, España, Portugal, la semana pasada en Buenos Aires se realizó un encuentro cuyo objetivo fue romper el cerco mediático para que se conozca en el mundo toda esta problemática de la que en parte estaba hablando Larry. Desde hace más de 50 años el pueblo saharaui lucha por su autodeterminación. Y por eso convocamos hoy a Dayana López. Dayana, muchas gracias. No, gracias a ustedes, en verdad, porque esta es una de las formas, ¿no?, de romper el cerco respecto a la causa saharaui, a la lucha, más bien, del pueblo saharaui por su autodeterminación. ¿Sabés qué estaría bueno? Comentalo. No, iba a ser la primera pregunta arrancando. Justamente, arrancar por haciendo escuela y explicando hay una gran parte de la población que ignora que África es todo lo mismo, que un país, mirá, no sabía, para mí el Sahara era un desierto y no era una entidad política, digamos. Tal cual. Entonces, te pido que arranquemos por la didáctica, si te parece. Sí, el Sáhara Occidental es hoy la última colonia en África. Es un país, la República Árabe Saharaui Democrática, que fue proclamada en el año 76 por el Frente Popular para la Liberación de Sagui al-Amra y Río de Oro. Sagui al-Amra y Río de Oro son las dos regiones que conforman el Sáhara Occidental y que fue colonia española, ¿no? Hasta ese momento fue colonia española. España abandona el territorio y lo cede a Marruecos y a Mauritania, Marruecos que le queda al norte y Mauritania que le queda al sur,
lo cede a estos dos países a partir de los llamados acuerdos tripartitos de Madrid, que fueron unos acuerdos justamente para eso. Además hay que destacar también que España fue la potencia colonizadora desde aquel momento en que se repartió el continente africano entre los países europeos. Claro, entre los países europeos, Francia, Portugal, España, etcétera. Entonces, es un conflicto que se agudiza en este momento porque si bien el Frente Polisario se funda en el año 1973... Es decir, antes y para resistir a los españoles. Para obviamente liberar su territorio de la colonización española, se enfrentan a esta nueva colonización, entre comillas, que lo más triste es que por un propio país africano. Entonces, en el medio del conflicto, para hacerla corta, Mauritania entiende que no tiene ningún elemento para reclamar la soberanía sobre ninguna parte del territorio saharaui y se retira y además reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática. Son 84 países del mundo los que hoy reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. De esos 84 países, 29 son de América Latina, es decir que América Latina en su gran mayoría reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática. Solo 4 países de América Latina no reconocen a esta república. Chile, Brasil, Bahamas y Argentina. Entonces, es un conflicto que ya tiene, además, 5 décadas activo, que tendría una solución muy fácil, que es la realización de un referéndum para la autodeterminación del Sáhara Occidental. Naciones Unidas conforma en el 91 la misión de las Naciones Unidas para la realización del referéndum en el Sáhara Occidental, y 30 años después, la única cosa que tenía que hacer esa misión no la ha hecho. Con un presupuesto que el último dato que encontré fue de 2022. Tienen un presupuesto anual de un poco más de $60 millones al año y tienen que hacer una sola cosa y no la hacen. ¿Qué es lo que impide que se haga el referéndum? Pregunto, porque tiene que ver con la economía. Hay dos grandes riquezas que tiene el pueblo, que son el fosfato y una pesca importantísima. Sí, es la República Árabe Saharaui Democrática tiene el banco pesquero, uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo, y lo comparte con aguas de Canarias, de Islas Canarias. Recordemos que está sobre el Pacífico, sobre el Atlántico, en el extremo, digamos, oeste, claro, abajo de Marruecos, claro, en la costa, que es bastante escarpada, pero es muy interesante porque está de cara a América Latina, ¿no? En general, ¿no? Sí. De hecho, una de las cosas que dice el representante de Frente Polisario en Argentina, Mohamed Ali Salem, es que el Atlántico no los divide, sino que los une a América Latina. Entonces, lo que impide la realización del referéndum es Marruecos. Básicamente, se había acordado entre las dos partes en conflicto, que es el ocupante marroquí, aunque a mí me gusta mejor llamar el invasor, porque se ocupa lo que está desocupado, ¿no? Exactamente. Se invade por la fuerza, con violencia, y esto fue lo que ocurrió. Marruecos bombardeó a la población saharaui. Voy a volver un poquito atrás porque Marruecos bombardeó en el 76 a la población saharaui, que tuvo que huir a territorio argelino, que es su vecino de al lado, para resguardarse. Parte de la población saharaui se va a la zona de Tinduf, Argelia, que también es una zona desértica donde no hay nada. O sea, Argelia obviamente tuvo la
el detalle, ¿no? El gesto de permitir que el pueblo saharaui se instalara ahí hasta que se resolviera el conflicto, pero ya llevan Es decir, que hay refugiados saharauis. 50 años de unos campamentos de población refugiada cuya población de por lo menos 200.000 personas que están en este momento en los campamentos espera volver a su tierra y que además vive en las condiciones más de vulneración de todos, absolutamente todos sus derechos humanos por un conflicto que es responsabilidad resolver no solo a España, que todavía es la potencia colonizadora de iure, como dirían los abogados, en términos legales, sino que las propias Naciones Unidas, que han caído en una inercia, en una inacción total y no han presionado para que este conflicto se resuelva. Marruecos ha boicoteado la realización del referéndum todo el tiempo porque la misión de las Naciones Unidas para la realización del referéndum tenía que diseñar, hacer un relevamiento de los saharauis que podían votar, o sea, de los saharauis que estaban en los territorios ocupados, que están en los territorios ocupados, y de los saharauis que están en los campamentos para poder llevar a cabo el referéndum. Y pues Marruecos dijo que no, que eso no sirve. Déjame preguntarte etcétera. si hay algún grado qué leyes tienen vigencia dentro del territorio del Sahara Occidental. Digamos, o las marroquíes, o hay un compendio de leyes especiales como territorio en disputa. ¿Hay algún grado de estatalidad? El pueblo saharaui tiene un gobierno en el exilio. Ajá. Además hay que mirar el mapa. Cualquiera que entre a Google y busque un mapa va a encontrar un mapa que está atravesado por una línea casi siempre roja, que no es un río. Es un muro militar que tiene 2.720 kilómetros y está minado, se calcula que por aproximadamente 10 millones de minas o dispositivos ¿Es lo que explosivos. se llama bermas? Sí, es un muro que está totalmente franqueado, que además hacen una inversión millonaria el régimen marroquí por mantener, la custodia de ese muro, y que divide territorio del Sáhara Occidental que fue recuperado por el Frente Polisario del territorio que Marruecos mantiene bajo ocupación. Entonces, esto lo que hace es que las familias saharauis estén divididas entre los campamentos de población refugiada y los territorios ocupados. Ambas partes de la población saharaui, por supuesto, con todos sus derechos vulnerados, porque si bien del lado de los campamentos tienen su autogobierno, su gobierno, funcionan los ministerios, funcionan los ministerios, funcionan, además hay que... ¿Esa sería la parte que Mauritania, digamos, dejó de reclamar? No, porque es como vertical la recuperación del territorio. Sí. O sea, si ven el mapa es como que se fue recuperando de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, hacia la parte del océano. Y sí, hay tropas. ¿Hay tropas marroquíes? Hay tropas marroquíes del lado del Sáhara Occidental que ocupa Marruecos o que invadió Marruecos. Y del lado de los territorios liberados está el Frente Polisario. Ajá. Que también hay que hacer énfasis en una cosa. Es una zona que hoy está en guerra. Y es una guerra de la que no se habla. Es una zona de conflicto bélico que tuvo su alto al fuego entre los 90 y el 2020, cuando Marruecos violó el cese al fuego en la zona sur del Sáhara Occidental, en Guerguerat, y el Frente Polisario decidió retomar el conflicto armado, porque ni hay solución de Naciones Unidas, ni hay negociaciones, o sea, es lo que escuchábamos en la canción, claro, ¿no? Así, la frustración del pueblo saharaui.
Y ese chico que escuchamos se llama Islem y es un rapero saharaui maravilloso que lo adoramos y ojalá pudiéramos traerlo a Argentina. Bueno, te cuento que desde que empezamos el programa, el musicalizador es el señor Hugo Gulman. Sí. Y a lo largo del tiempo hemos encontrado que los raperos, el hip hop, atraviesa todo el mundo. Y en este caso sí asume un lenguaje político, ¿no? En general es la queja social urbana, pero en este caso tiene un contenido político interesante. Y a raíz de eso te quiero preguntar algo que me parece importante establecer. Las cuestiones étnicas, es decir, si tuviésemos que definir étnicamente a la población saharaui, ¿es diferente a la marroquí? ¿Tiene la misma ascendencia bereber? O cómo es la historia? Y aparte, sí, la cuestión religiosa también tiene que ver acá. Yo creo que es un conflicto más por los recursos naturales. Ajá. Sin embargo, hay una cosa que te determina de entrada que un pueblo y otro no tienen ninguna conexión cultural ni política, y es que el régimen marroquí siempre procura eliminar o violentar todo lo que son los símbolos saharauis en los territorios ocupados. Por ejemplo, las mujeres usan una vestimenta tradicional saharaui que es la melfa. Uh-huh. Cuando fuerzas de seguridad marroquíes ven a mujeres en la calle con melfas, se las arrancan. Ajá. Las golpean, sufren cualquier tipo... La discriminación absoluta. Cualquier tipo de discriminación. No se les permite utilizar su idioma, que es el hasanía. No se les permite utilizar sus nombres saharauis al uso, a la usanza del pueblo saharaui. Los hombres también usan una vestimenta que se llama darra, y bueno, también son discriminados por eso. Son discriminados en las escuelas, en la salud pública, en las universidades. Incluso para acceder a un empleo en tu propio territorio, que está invadido hoy por Marruecos, tú tienes que reconocer al régimen marroquí como tu... Sí, es como jurarle fidelidad. Sí, como jurar al rey de España, no sé. Bueno, jurar al rey de Marruecos porque saben que en Marruecos gobierna un rey. Claro. No hay un... Dentro del Frente Polisario hay cohesión y además, como una pregunta adicional, los movimientos independentistas que se están dando en varios países africanos seguramente deben estar afectando también de algún modo, más que afectando, repercutiendo. ¿Cómo están repercutiendo en Sáhara? Mira, el Frente Polisario, sí, absolutamente, tiene cohesión. Todo el pueblo saharaui se considera parte del Frente Polisario. Y además, ellos dicen, independientemente de del pensamiento de derecha, de izquierda, de lo que sea, de las personas, el objetivo principal es la autodeterminación, es lograr la autodeterminación y elegir sus autoridades y su sistema de gobierno. Entonces yo creo que sí, este es un momento crucial para el continente africano porque muchos de ellos, aunque supuestamente descolonizados, ¿no? Vemos cómo en algunos países se empieza a cambiar el idioma oficial y a adoptar como idiomas oficiales los idiomas propios africanos. Sí. O sea, se han ido... poniendo de manifiesto un montón de situaciones que hacen a la lucha del pueblo africano por su autodeterminación, y yo creo que esto también va a ser un impulso para que el pueblo saharaui pueda definitivamente descolonizar. La República Árabe Saharaui Democrática, además, es fundadora de la Unión Africana. Marruecos entró después. O sea, no entró en el momento que se fundó la Unión Africana porque estaba
el Sáhara Occidental como miembro fundador. Pero entrar después es reconocer el estatus de Estado de la República Saharaui. Y decime, ¿y cómo es que Rusia tiene buen vínculo con los países africanos en general? ¿Cómo es el vínculo de Rusia con el Frente Polisario? Bueno, hace poco, hace un par de meses, hubo declaraciones del canciller ruso, Lavrov, sí. de Lavrov, en las que, bueno, defiende la postura de autodeterminación del pueblo saharaui, ¿no? Entonces sí que hay un apoyo fundamental ahí en Rusia, o del Estado ruso para la autodeterminación del Sáhara. Ha habido reveses como el cambio de postura de España, como el apoyo reciente de Francia, Francia enviando ministros, la ministra de Cultura creo que fue a los territorios ocupados, han estado enviando personalidades del gobierno a los territorios ocupados. Hoy están saliendo aviones de España a Dakhla, que es una ciudad ocupada. Entonces, además, el otro día hacíamos el ejercicio con un compañero que vive en las zonas ocupadas y estuvo en la conferencia que mencionaste primero, y me dice, vamos a hacer el ejercicio, vamos a comprar un boleto de avión de España, de Madrid, a Dakhla ocupada, y sale 14 euros. Es decir, que es un vuelo que está totalmente subsidiado por el Estado marroquí para fomentar el turismo. Ahí vamos a hacer, después de la pausa, estamos a unos minutos de la pausa, después vamos a hacer una referencia a cómo se relaciona con el turismo. Pero yo quería volver a un tema que me parece importante, religión de los saharauis. ¿Cuál es? En su mayoría son musulmanes, pero no es que sea una obligación de que toda la gente tenga que profesar la religión musulmana, y de hecho, como musulmanes, los que conozco no son para nada ortodoxos. ¿Chiitas o sunitas? ¿Sabes a qué adhieren, a qué corriente adhieren? No, no, por ahí no me he metido mucho en el tema religioso, pero... como te digo, son como muy... tradicionalistas, pero no fanáticos. Pero no son fundamentalistas de la religión musulmana, sí que siguen costumbres, o sea, los rezos, en la medida en que pueden, siguen las tradiciones durante el mes de Ramadán. ¿Y el lugar de la mujer? Y el lugar de la mujer es importantísimo. Las mujeres saharauis son quienes construyeron y quienes sostienen el trabajo de los campamentos de población refugiada. Además tienen una participación política importantísima. La Unión Nacional de Mujeres Saharauis se fundó casi cerca de la fundación del Frente Polisario, se fundó en el 1975 y además es parte de los movimientos de masa del Frente Polisario. Están dentro de la dirección del Frente Polisario, hay un Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, ocupan cargos de gobernadoras, porque hay que decir, los campamentos de población refugiada que fueron levantados en su mayoría por las mujeres, mientras la mayoría de los varones estaban en el frente de batalla, ellas les dieron los nombres de las ciudades saharauis que están hoy invadidas por Marruecos. Entonces, algunas de ellas son gobernadoras, algunas son alcaldesas o intendentas. Son parte de la resistencia. Son parte de la resistencia, pero además, les digo porque lo he estado conversando con ellas y escribiendo algunos trabajos al respecto. Si bien adhieren a los movimientos feministas y son parte y participan activamente en la medida de las posibilidades en foros internacionales, el objetivo principal de las mujeres saharaui es la autodeterminación. Mira.
Después participan en otros debates, pero participan muy activamente en la vida social, política del Sáhara. Hay varias de ellas son embajadoras o representantes del Polisario en países, o están en Naciones Unidas permanentemente. Te voy a desafiar después de Sí. la pausa a establecer ciertos vasos comunicantes con otras poblaciones en situación similar, que por lo menos yo detecto otras dos más, y me parece que el Frente Polisario tiene relaciones con ellos, porque la temática es más o menos la misma, y los problemas de invasores e imperialistas son lo mismo. ¿Vamos Hugo, a la pausa? Dale, Vamos, enseguida seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. En Caput Damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. ¿Qué estamos escuchando? A ver, Dayana, vos trajiste este tema musical, ¿sí? Sí, señor. ¿De qué se trata? Es Aziza Brahim, una cantora saharaui,
contemporánea, es una chica joven. Y emblemática, Y digamos. emblemática, Ujú. bueno, hay muchas, hay otras. Está Mariam Hassam, que ya no vive, pero que es un clásico de la música saharaui. Y Aziza me encanta. Todos nombres en árabe, ¿no? Vamos Sí. a mirar todo este tema. Y ya que estamos hablando de árabe, y a mí la comida árabe con esta cara seguro que me gusta, te pregunto, ¿qué pudiste averiguar Mirá, de la gastronomía? Hay mucho. Te voy a decir dos Dale, en este momento. dale. Uno, te va a resultar curioso, quizá no tan curioso a vos que sos un gran lector, que es la carne de camello, por ejemplo, que es un alimento básico en el Sahara Occidental, muy a menudo cocinada a fuego lento para ablandarla, si no es un poquito dura, y da un plato que es muy sabroso, muy rico. A mí me encantaría probarlo. En realidad había, por lo menos un lugar conocí aquí hace unos cuantos años, que la preparaban. ¿Carne de camello acá en Sí, Buenos Aires? sí, no sé, la importaban en un lugar que era especializado. Todos los platos que tenía eran cocinados al disco, no eran aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino que en aquel momento estaban en Del Viso, después se mudaron a Pilar, y no sé si sigue, yo hace unos cuantos años que ya no como ahí. Esa es una de las comidas. Otra, te voy a sorprender a vos, porque vas a decir, bueno, pero entonces esto es lo que... Me vas a empezar a hablar del sésamo. Claro. Pero sí. no. Se llama tajine, esto. Pero no es el... Tajine. Ese es sésamo, ¿no? Esto, sin embargo, se llama tajine, pero que si bien es un plato que está ampliamente asociado a Marruecos, las influencias marroquíes son siguen inevitables. Es inevitable, ¿no? El intercambio. Pero se refiere tanto al utensilio de barro con una tapa cónica con el que se cocina, y como al guiso, que es un guiso de diferentes carnes, puede ser de cordero, de pollo, puede ser pescado inclusive, con verduras, frutas secas, bueno, todas estas cosas que a vos te vienen... Todas esas vasijas, le decís que sí a todo. Yo le digo todo, que sí. Yo también. Es muy rico el pollo cocinado al limón en esas vasijas, y son el mismo, digamos, el mismo tenor que las vasijas que vemos acá en el norte. Son producto de la tierra directo, cocinadas, inclusive hay que curarlas para usarlas. Me parece interesante la cuestión porque, bueno, es parte de la cultura, ¿no? Claro, hay un par de cosas más muy interesantes que para ellos una de las cosas sumamente importantes, bueno, una te la menciono y hay diferentes platos que preparan con esto, que son los dátiles. Otro, el té de menta. El té de menta es como una... El té de menta, te voy a decir, solamente es saharaui, sino que atraviesa todo el norte de África, va hasta Asia, y te vas a encontrar, qué sé yo, en Bagdad, tomando, ¿sí? Y a diferencia, te voy a dar una cuestión de chiste, de cosa curiosa. Los iraníes toman té de menta, pero con el terrón de azúcar puesto en la boca. En vez de ponérselo adentro del té. Sí. Y es muy curioso, pero es muy simpático también, ¿no? Sí. Después hay algo más de las comidas que la voy a enlazar ya de alguna manera con el turismo, que son las sardinas. Es uno de los platos muy importantes allá. ¿Por qué la enlazo con el turismo? Porque, entre otras cosas, tienen un parque nacional del desierto de Imili, que es cerca de una ciudad que se llama Dajla, que el parque esté famoso porque tiene una cantidad de lagos, pozas de agua salada alimentada por aguas subterráneas, muy, muy saladas, están debajo del desierto, y donde incluyen una enorme fauna marina que puede vivir perfectamente con esa cantidad de sal, ¿no? Y ese es uno de los lugares muy interesantes para visitar. Y hay otro lugar, tengo un montón más, pero que sí me parece que podemos entrelazarlo con una pregunta que se hace muy interesante. A mí me resulta bastante chocante que se dé un tipo de paseo así, que son
paseos turísticos a los campamentos de refugiados, ¿no? Y me parece que es un tema, digamos... Nos remite a la Europa del siglo XIX, ¿no? Donde se exponían... Es que una cosa pensaba... tribus. Pensaba Larry, y muchísima gente conozco que ha estado en los campos de exterminio nazi, por ejemplo, ¿no? Pero es una historia que pasó y esos campos significan mantener viva la memoria. Es como los recorridos que se hacen aquí en la Exesma. Pero recorrerlos turísticamente, los campos de refugiados, para ir a visitar a los refugiados desde un lugar probablemente... Es un certificado de pobreza intelectual enorme para cualquiera que lo promocione. Pero eso, ¿no? Me gustaría conversarlo esto con Diana. Claro. No sé si serán visitas las que se hacen a los campos de refugiados turísticas, en el sentido de cuando uno hace turismo es para ir a descansar, relajarse, conocer paisajes. Esto parece un safari, etcétera. Si lo querés mirar. Exacto, pero no es lo que ocurre en los campamentos. En los campamentos obviamente reciben muchas delegaciones extranjeras, que lo que se busca con esas visitas es que visibilizar la situación de los campamentos. De hecho, en los campamentos, por ejemplo, hay un museo militar donde se... explica cómo ha sido todo el conflicto. Además se exhiben armamentos, vehículos, cosas que se les secuestran a las tropas marroquíes, etcétera. Y es un ejercicio pedagógico de mostrar cuál es la realidad y por qué se lucha, ¿no? Entonces sí, estas visitas ocurren casi siempre alrededor de actividades que se hacen en los campamentos de refugiados. Por ejemplo, hay un festival internacional de cine, el FISAHARA, que se hace ahí en los campamentos. Entonces, bueno, van artistas, cineastas, incluso figuras artísticas muy, muy importantes están involucradas, como los hermanos Bardem. La gente del cine migrante, generalmente. La gente, sí, de movimientos de cine muy importantes. También se hace un maratón, entonces van deportistas, el Sahara Maratón. Se hace el Artifariti, que es un festival de arte. Y después otras actividades más políticas, como el Congreso de Trabajadores de la UG Tesario, que es la central de trabajadores saharauis. ¿De qué trabajan los saharauis? A ver, es interesante a ver cuál es la ocupación. Bueno, hay médicos, hay enfermeras, hay trabajadores sociales, como puede existir, hay periodistas. De hecho existe la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis, que es con la que organizamos esta ¿Hay algún censo, cantidad de saharauis? Lo que se calcula es que llegan más o menos al 1.000.000 entre las personas que están en territorios ocupados, en campamentos y en la diáspora en otro país. En Europa, sobre todo, España, Francia, que es donde es, digamos, lo que tiene más cercano, Argelia. Hay muchos estudiantes en universidades argelinas, pero también, que era lo que te decía más temprano, hay saharauis estudiando en Cuba. Y esto es algo que quiero compartirles un fragmento, porque durante la conferencia de periodistas vino el embajador de Cuba y nos compartió unos datos interesantes sobre el vínculo de Cuba con el Sáhara. Y él decía, por ejemplo, que el primer contingente de 22 jóvenes saharauis llegó a Cuba en 1977 para iniciar estudios. En el 82 obtenían sus títulos los primeros 8 médicos graduados en centros de la educación superior. Y bueno, tras ellos siguieron centenares de estudiantes para educación primaria y se quedaban incluso a hacer la secundaria y la universidad. ¿Y salen fácilmente? ¿Cómo hacen para salir? Claro, ¿tienen pasaporte? Es muy difícil, es muy complicado para los saharauis movilizarse.
Los que viven en los territorios ocupados tienen la desgracia de que tienen que tener una identidad marroquí. Entonces tienen documento marroquí, pasaporte marroquí, y supongo que se les debe hacer muy difícil obtener un pasaporte. ¿Y tienen que salir por Rabat o por...? Sí, por Rabat o las Tánger ciudades que tengan, aeropuertos. Los que viven en los territorios de los campamentos, es muy probable que obviamente el Sáhara tienen su documento de identidad y tienen su pasaporte, pero si alguien viene a Argentina con un pasaporte saharaui, no es un país que Argentina reconozca, entonces se le hace complicado. Y entonces Argelia les da les da un pasaporte argelino. Y en respecto del dinero, ¿cómo acumulan el dinero para viajar? No hay recursos. O sea, es complicado porque además en los campamentos, por ejemplo, la población vive de ayuda humanitaria. No hay posibilidad de producción para exportar o lo que sea, porque todo eso está y generar recursos, del otro lado. Entonces, la situación de los saharauis en los campamentos es de suma precariedad en términos de acceso a medios para la vida. Cuando contabas la cuestión cultural, etcétera, me hizo acordar a dos pueblos que también tienen una situación similar, como es los kurdos, ¿sí? Que son parias también, ¿no? Y están distribuidos entre 4 países, en el vértice donde confluyen 4 países, y los palestinos, que en este momento están viviendo un genocidio, también producto del imperialismo, un genocidio terrible, y como uno va viendo, ¿no? Es decir, en un momento el Frente Polisario sale en las noticias, en los años 70, 80, después los kurdos salieron, ahora están en el candelero los palestinos. Son todos problemas que Occidente no resuelve y que me parece que tienen características similares. Hay vasos comunicantes entre ellos, y lo sumo a la referencia que hizo Hugo antes de los otros países africanos, los del Sahel, que están en un proceso interesantísimo de rebelión o de resistencia acelerada contra el imperio, en este caso francés, ¿no? Claro, mira, primero te voy a hacer un comentario sobre... Yo quiero aclarar algo, porque nuestros oyentes o televidentes no les explicamos que ella es venezolana, ¿no? La presentamos acá como un paquetito y no dijimos ni que venía de Venezuela, y ese tonito tan bonito que tienen los venezolanos. Bueno, miren, justamente cuando hablamos de identidad, hay una cosa que me pareció muy dura, porque a la conferencia tenía que venir un compañero que era muy importante que venga. Y cuando me envió su documento, porque estábamos organizando toda la logística, tiene un documento español de la potencia ocupante, que no es un pasaporte, que es un documento de viaje, y el lugar... Ahí es como un pasaporte provisorio dado por una potencia o un país que no es el tuyo. Los palestinos durante mucho tiempo, y creo que hasta el día de hoy, para viajar necesitaban, eso se llama el laissez-passer o algo por el estilo, que es tiene valor de pasaporte, pero no es la entidad de un pasaporte. Claro. ¿Sí? Y en el lugar de nacimiento decía apátrida. Entonces, hay también una disputa, de hecho se presentó hace poco un proyecto de ley en España para que España reconozca, o sea, le dé nacionalidad española a los saharauis que por lo menos nacieron hasta 1975 en lo que era su provincia 53, porque era la provincia 53 de España. Entonces, algunos lo han podido hacer, pero otros no. Entonces, bueno... Voy a lo otro, que era... perdón, me olvidé lo que me preguntaba. No, la similitud de los vasos comunicantes con los kurdos y los palestinos, ¿no? Como problemática común, también inclusive entre los foros internacionales, ¿no? Es decir, sí, de hecho, bueno, por ejemplo, hay un apoyo obviamente irrestricto en todo este conflicto al pueblo palestino. Y me llamó la atención, además, que vi hace poco una manifestación, pero
súper masiva, en territorio marroquí, no en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en territorio marroquí hubo una manifestación enorme a favor de Palestina. Y además, en conversaciones con compañeros que vinieron a la conferencia, también me cuentan que hay un movimiento importante de marroquíes, que sobre todo desde las universidades, trabajan el tema de la solidaridad internacional con estos conflictos, incluyendo el del Sáhara Occidental. Me imagino, Dayana, que con toda esta descripción que venís haciendo desde hace un rato, la libertad de prensa debe estar muy alejada, ¿no? No existe. Había abierto un documento que me enviaron esta mañana en el que relatores de Naciones Unidas, expertos de la ONU, instan a Marruecos a poner fin a la opresión y la discriminación racial contra los saharauis en el Sáhara ocupado. Y aquí habla de violencia hacia los periodistas, es decir, estuvo entre nosotros en esta conferencia Ahmed Etanji, que es director de un medio saharaui que se llama Equipe Media. Han hecho documentales, recomiendo a quien nos escucha que busquen en YouTube un documental que se llama 3 cámaras robadas, porque hay incluso saharauis presos, periodistas saharauis presos en cárceles marroquíes. Y en la declaración final de esta conferencia, una de las cosas que denunciamos es que están si bien hay 34 presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, algunos de ellos son periodistas, es decir, el ejercicio de periodismo en el Sáhara Occidental ocupado está negado para las personas que pretenden grabar, les quitan los teléfonos o las cámaras, los persiguen, Este compañero me contaba que a veces va por la calle y no puede saludar a sus amigos porque puede meter en problemas a los amigos. Es decir, hay, más que los detienen todo el tiempo, que los demoran, que los golpean, que les quitan sus equipos de trabajo. Dayana, trajiste un tema más musical. A ver. A mí me gustaría que lo pongamos al aire, a ver, y nos cuentes de qué se trata. Con mi bandera de paz, yo te quiero acompañar. Quiero sumarme a tu sueño e invitar a los demás que sepan de tu existir, tu anhelo de libertad. Este es un tema que parece cantado por un argentino. Sí, así es. Este es el gran Piero. Nuestro gran Piero latinoamericano. Por favor, compártanos. No, te lo compartimos. Compártanos. Ya no nos pertenece, es de todos. No, es Piero hizo esta canción solidaria, ¿no? Con el Sáhara Occidental y nos la compartió. Yo no sé si ni siquiera si estamos autorizados a pasarla porque no está en ninguna parte, pero... Bueno, justamente por eso podemos pasarla, porque no está en ninguna parte, nadie va a reclamar derechos. Bueno, pero sí, ojalá podamos hacer alguna cosa con él. No quiero adelantar nada, pero hay conversaciones como para poder hacer algo con Piero, tal vez grabar algún clip con esta canción o algún concierto, y tampoco lo quiero comprometer a Piero porque pero es nuestro deseo, además. Ojalá. Es nuestro deseo. Nos quedan muy poquitos minutos, pero hay 2 o 3 temas, a ver si podemos hacer algún, picadito, son temas importantes, ¿no? Pero sí apuntar un poquito a los países que aún resisten el generar vínculos con el pueblo saharaui,
Y después nos queda China también, Claro, como para saber qué es lo que pasa con China. Yo diría así, Europa, ¿sí? Por supuesto. China, sí. ¿sí? Rusia, que ya hablamos de Rusia, y Estados Unidos. Estados Unidos se opone a la autonomía saharaui. Bueno, voy a empezar con Argentina. En Argentina hay dos precedentes que me parecen importantes, que es una carta del 88, 6 de mayo del 88, del entonces canciller Dante Caputo, en la que manifiesta a su par saharaui, al canciller saharaui, la intención de Argentina de reconocer en los próximos días oficialmente a la República Árabe Saharaui. Esto fue en el 88, un momento muy conflictivo para Argentina. Sí. Nunca se concretó. Y después eso no se pudo concretar, cambió el presidente. Bueno. Y además está el reconocimiento a Palestina, ¿no? Que es más reciente. Entonces, esos dos elementos nos dan a nosotros la esperanza, digamos, un piso como para trabajar en pro del reconocimiento argentino del Sáhara Occidental. Hay una cuestión que por ahí, desde la política internacional argentina, tiene que ver con la autodeterminación, ¿no? Hay 17 territorios no autónomos así señalados por Naciones Unidas, entre los cuales está el Sáhara Occidental y está Malvinas. Entonces son dos conflictos que tienen muchas similitudes, pero que la solución no puede ser la misma. En el caso del Sáhara Occidental, la solución es muy fácil, es un referéndum, pero en el caso de Malvinas hay una población implantada que no puede ir a un referéndum porque no es población argentina. Entonces, bueno, incluso hay una postura de la Cancillería de respeto a la autodeterminación, en la que no hablemos de este gobierno porque es imposible, rompió cualquier forma, pero el representante del Polisario en Argentina era recibido en la gestión anterior en la Cancillería por el director de África y Medio Oriente, o sea, como un diplomático, aunque no fuera oficialmente reconocida la ¿Con República. China hay algún tipo de vinculación? ¿Hay una postura de China? ¿Alguna ayuda? No lo tengo, o sea, no lo tengo investigado ni indagado. Pero ¿Y Europa fuera de España dice algo? Mira, hay unas sentencias del Tribunal Europeo, que las últimas fueron en octubre pasado, que prohíben exportaciones de territorios, exportaciones, o sea, es como que pone coto a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos cuando se trata de productos producidos que ellos están extrayendo del Sáhara Occidental. Por ejemplo, el otro día también conversaba con un japonés que venía a la conferencia, al final no pudo venir, un compañero que se llama Yuichi Iwasaki, y nos contaba que el pulpo que se consume en Japón proviene del Sáhara Occidental. El pulpo gallego, mira, no sé. Se triangula. Entonces, una práctica habitual. Hay como un reconocimiento desde el Tribunal de Justicia Europeo de la soberanía del Sáhara sobre sus recursos y sobre su territorio. En este caso el mar, la plataforma del mar. Dayana, se nos fue el programa, lamentablemente, porque bueno, hubiéramos seguido, siempre hay temas, ¿no? Y este tema realmente es muy interesante, porque cada palabra tuya, que para nosotros en parte también lo es, en gran parte lo es, un enorme aprendizaje, porque es la lucha desconocida, como le llaman ustedes, ¿no? Como le llaman el pueblo saharaui, ¿no? Te agradecemos mucho por haber estado. Estuvo con nosotros hablando de todos estos temas Dayana López, que es corresponsal en Argentina del Sahara Press Service, la agencia saharaui de noticias, y de RAD TV,
la televisión pública saharaui. Además, pertenece a la Red Argentina de Comunicadores por la Descolonización de la Sahara Occidental. Lucas Loza, muchas gracias por estar ahí. Gracias también, por supuesto, a nuestra casa, que es Radio Caput, pero a las otras casas que nos dan cobijo por un rato para repetir este programa, como arrancamos siempre con la queridísima Radio Pública de Marcos Paz. Seguimos con Radio RPD, Radio de Oberá, en la provincia de Misiones, y con Radio Pista Urbana. Larry Levy, la semana que viene. Dentro de 7 días y a Justo. la misma hora, donde nos esté mirando. Ahí vamos a estar. ¿sí? Nos reencontramos con Mundo en Clave. Chao. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre,